Los objetivos que vamos a revisar. Explicar la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono por parte de la sangre pulmonar y los tejidos, con base a los diferentes valores de presión de estos gases en los pulmones, sangre y tejidos. Explicar los mecanismos de transporte de oxígeno en la sangre, en función de la presión parcial de oxígeno y la afinidad de hemoglobina por este mismo, haciendo notar con relación a la hemoglobina su efecto amortiguador y los factores que desplazan la curva de saturación por el oxígeno. Explicar los diferentes mecanismos de transporte de dióxido de carbono o CO2 en la sangre, destacando la importancia de cada uno de ellos a través de la comparación de sus porcentajes, relacionándolo además el total de CO2 transportado en sangre con la presión parcial de CO2 a través de la curva de disociación del CO2, y explicar qué se entiende por cociente de intercambio respiratorio y sus relaciones con las condiciones metabólicas del individuo. Vamos a ver el transporte de oxígeno a los tejidos del organismo. Como un pequeño comentario introductorio, vemos de que el oxígeno, al ser inhalado y este llega a los alvéolos, este pasa hacia la sangre pulmonar y es transportado hacia los capilares de los tejidos, pero combinado con la hemoglobina. La hemoglobina está dentro de los eritrocitos y esta permite el transporte de oxígeno de hasta unas 100 veces más del que podría ser transportado el oxígeno disuelto en agua de sangre. Entonces la hemoglobina juega un papel muy importante. Recordemos también de que los gases se van a mover desde un punto hasta otro punto, es decir, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Como vamos a ver posteriormente, el oxígeno en los alvéolos tiene mayor concentración, por lo tanto difunde hacia donde hay menor concentración. Y lo contrario pasa con el CO2. Este pasa de donde hay mayor concentración, que es en los capilares, en el sistema venoso, hacia los alvéolos, que es donde tiene menor concentración de este gas. En esta imagen vamos a observar la difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. Aquí tenemos el alvéolo, aquí tenemos el capilar pulmonar y aquí el extremo arterial y extremo venoso. Y aquí tenemos un gráfico que se relaciona con esto. Antes de eso, vamos a recordar lo que es la circulación mayor y circulación menor. Recordamos en la clase anterior que cuando hay la contracción del ventrículo izquierdo o sístole, inicia el ciclo cardíaco. Este bombea a través de la aorta, llega a los diferentes tejidos, este regresa por el sistema venoso, vena cava superior, vena cava inferior, hacia la aurícula derecha. Esta sangre es desoxigenada y esta sangre llega de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta pasa a través de la arteria pulmonar que se ramifica y llega hacia los pulmones. Como es sangre desoxigenada, esta se va a oxigenar. Cuando se oxigena, esta regresa a la aurícula izquierda para poder iniciar el ciclo cardíaco. Partiendo de ahí, vamos a tomar esta imagen. Tenemos de que la presión en el alvéolo es de 104 milímetros de mercurio. Y tenemos de que la presión parcial de oxígeno en sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, estamos acá. Porque este es el extremo venoso. Si recordamos, en la circulación menor del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar, esta se ramifica y llega hacia los pulmones para oxigenar, es decir, el extremo arterial capilar pulmonar, es decir, acá. En esta imagen estamos ejemplificando acá el extremo capilar de la arteria o de los capilares pulmonares que van con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio.
Como tiene que continuar el ciclo cardíaco, esta se va a oxigenar. Al oxigenarse en su extremo venoso, por medio de las venas pulmonares que llegan hacia la aurícula izquierda, va a igualarse la presión parcial de oxígeno a 104 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si comparamos con este gráfico, la, la oxigenación se da prácticamente en el primer tercio del que tiene contacto el extremo capilar con los alvéolos. Es decir, como hay una diferencia de presión, en el alvéolo hay más cantidad de oxígeno que en el capilar pulmonar. Entonces se permite la difusión de esta y permite saturarlo hasta 104 milímetros de mercurio, que es como va en la vena pulmonar. En esta diapositiva vemos el transporte de oxígeno de sangre arterial. Como teníamos que saliendo de las venas pulmonares, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, y si recordamos, entró con 40, esta se oxigenó en el gráfico que vimos previamente, y llegó hasta una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. Ok. Aproximadamente un 98% de toda la sangre que participa en el gasto cardíaco es la que lleva un intercambio gaseoso, es decir, es la que participa en la circulación mayor, luego en la circulación menor se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. Pero existe un 2% aproximadamente de sangre que sale siempre en la circulación mayor, pero esta se dirige específicamente hacia el sistema bronquial o la circulación bronquial. Eso quiere decir de que esa sangre no participa en el intercambio gaseoso y a eso se le llama flujo de derivación. Por lo tanto, esta sangre, como llega oxigenada, cuando regresa y se une con las venas pulmonares, va desoxigenada, es decir, 40 milímetros de mercurio. Aquí surge una combinación o una mezcla, que es lo que se llama la mezcla venosa de sangre, que es el 104 o la presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio con los 40 milímetros de mercurio de la sangre de la circulación bronquial. Hace de que la sangre de 104 milímetros de mercurio con una presión parcial de oxígeno disminuya aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Y es esa sangre que llega a la aurícula izquierda, la que se pasa hacia el ventrículo izquierdo y es la que llega hacia los diferentes tejidos u órganos, ya no llega con una presión parcial de oxígeno de 104, sino que llega con 95 milímetros de mercurio debido a esa combinación o esa mezcla de sangre venosa, y es con eso que llega a las diferentes partes de nuestro organismo. En esta imagen vamos a revisar la difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. Habíamos comentado que del ventrículo izquierdo la presión parcial de oxígeno es de 95. 95 milímetros de mercurio es como llega a los diferentes tejidos u órganos de nuestro cuerpo. Cuando ésta llega en el extremo arterial capilar, lo que va a hacer acá es oxigenar. Por lo tanto, para que pueda oxigenar, tiene que haber una diferencia de presión. De lo que habíamos dicho, que de mayor presión a menor presión es como se da la difusión. Como la presión en el extremo arterial capilar es de 95 milímetros de mercurio y la del espacio intersticial o el líquido intersticial es de 40 milímetros de mercurio. Eso permite la difusión del oxígeno hasta poder entregar todo ese oxígeno y quedar con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Es como sale prácticamente de los capilares tisulares y pasa hacia las venas sistémicas o entra a las venas sistémicas
va con una presión de 40 milímetros de mercurio. Y estos 40 milímetros de mercurio regresa por el sistema venoso sistémico hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, para posteriormente oxigenarse o volver a recibir el oxígeno o la presión parcial de oxígeno en los alvéolos, igualarla a 104 milímetros de mercurio y continuar con este ciclo. También podemos observar de que la presión parcial a nivel intracelular se mantiene en un promedio de 23 milímetros de mercurio. Esto es porque constantemente las células o tejidos necesitan estarse oxigenando. En esta diapositiva vemos la difusión de CO2 de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alvéolos. Ok, como sabemos de que el oxígeno prácticamente va a ir a ser utilizado por células, tejidos u órganos, este oxígeno se convierte en CO2. Ese CO2 hace que aumente la presión parcial de CO2 en el espacio o a nivel intracelular de 46 milímetros de mercurio y del espacio intersticial de 45 milímetros de mercurio. Hay una diferencia de presión de 1 milímetro. Cuando entra al extremo arterial capilar es de 40 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2. Como se va a dar una difusión de donde hay mayor concentración a menor concentración, el CO2 aumenta y sale en su extremo capilar venoso de 45 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 es de 45 milímetros de mercurio cuando ésta es captada y sale del extremo venoso capilar, para que ésta posteriormente pase al sistema venoso y que ésta regrese a la aurícula derecha. Como sale con 45 milímetros de mercurio del capilar y luego el venoso, cuando llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y llega a los capilares, a la arteria pulmonar y luego a los capilares del pulmonar, siempre llega con 45 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2. Y lo que sucede es de que este CO2 se va a eliminar, va a pasar a los alvéolos y este se va a eliminar por la expiración. Pero para que se dé esa difusión, en el extremo arterial del capilar pulmonar, la presión parcial de CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Y en el alvéolo, la presión parcial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio, lo que va a permitir la difusión del capilar pulmonar al alvéolo y este se elimina en la expiración. Y cuando sale en su extremo venoso de los capilares pulmonares es de 40 milímetros de mercurio, que es como va a ingresar nuevamente al extremo arterial capilar. Y en este esquema podemos ver lo opuesto de la presión parcial de oxígeno, que en el primer tercio prácticamente que se elimina. Esa diferencia de presión que son 5 milímetros de mercurio. Y en los 2 tercios posteriores queda ya de 40 milímetros de mercurio. En esta imagen vamos a observar el efecto de la velocidad del metabolismo tisular y el flujo sanguíneo tisular sobre la presión parcial de CO2 intersticial. Aquí vamos a hacer una relación. Si tenemos en este eje de las X el flujo sanguíneo y aquí la presión parcial de CO2. Partiendo de 45 milímetros de mercurio, que es el metabolismo normal, cuando existe una disminución del flujo sanguíneo, esta puede ocasionar un aumento de la presión parcial de CO2 hasta 60 milímetros de mercurio. Mientras que si hay un aumento del flujo sanguíneo, esta puede disminuir hasta un 40 a 41 milímetros de mercurio,
debido a que se está dando ese intercambio gaseoso o se está dando ese intercambio o difusión de gases. El metabolismo también puede ocasionar modificaciones en la presión parcial de CO2. Si hay una disminución del metabolismo, esta presión parcial de CO2 disminuye, mientras que si aumenta hasta por 10 veces el metabolismo, esta puede hacer que aumente la presión parcial de CO2. Por lo tanto, los incrementos de la presión parcial de CO2 pueden ocasionar daños a niveles celulares. Vamos a revisar la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Vamos a mencionar de que la hemoglobina juega un papel importante para el transporte del oxígeno, porque el 97% del oxígeno se transporta desde los pulmones hacia los tejidos periféricos por medio de la combinación de la hemoglobina, y un 3% lo hace en estado disuelto en el plasma de la sangre. Por lo tanto, como tenemos propiedades muy características de la hemoglobina con la molécula de oxígeno, es de que éstas se unen de una forma laxa y reversible con el grupo hemo de la hemoglobina. Eso es lo que permite que cuando ésta tenga que difundir del extremo capilar hacia los tejidos, va a permitir donarle el oxígeno, las moléculas de oxígeno. Caso contrario, no brindaría esa difusión o no se haría el transporte. Vamos a hacer la relación en la saturación de la hemoglobina en porcentaje, la presión parcial de oxígeno y el volumen en ml. Tenemos que cuando está al 97% desaturada la hemoglobina, eso quiere decir de que la presión parcial de oxígeno es el 95 milímetros de mercurio. Como veíamos en los esquemas anteriores, eso quiere decir que es la presión parcial de oxígeno que sale del ventrículo izquierdo hacia los diferentes órganos o tejidos de nuestro cuerpo. Y es cuando está al 97% saturado de la hemoglobina. Y eso quiere decir de que en cantidad de volumen es 19.4 ml que se van a brindar para ir a oxigenar los diferentes tejidos. Pero cuando la hemoglobina cede la molécula de oxígeno, esta se desatura y llega a una presión de 40 milímetros de mercurio, que si recordamos es en el extremo venoso cuando ésta sale del capilar tisular y entra al sistema venoso sistémico para que esta presión de 40 milímetros de mercurio llegue hasta el ventrículo, aurícula derecha y luego al ventrículo derecho, luego a los capilares pulmonares para que se pueda volver a oxigenar. Por lo tanto, cuando hablamos de 40 milímetros de mercurio, nos estamos refiriendo que es el 75% de la saturación de la hemoglobina. Eso quiere decir de que en cantidad de volumen queda más o menos 14.4. La diferencia de 14.4 a 19.4 estamos hablando de 5 ml. Es decir, de que cuando la hemoglobina brinda o difunde el oxígeno hacia los tejidos tisulares es de 5 ml. Y es ahí donde cambian las presiones parciales de oxígeno de 95 a 40. Y es donde cambia la saturación del 97% al 75%. En este otro gráfico podemos observar la relación que puede tener la hemoglobina como un sistema amortiguador o buffer. Eso quiere decir de que se encarga de mantener lo más constante la presión parcial de oxígeno para que esto no pueda desencadenar alteraciones. Comparando con este esquema, aquí vemos el 95 milímetros de mercurio, que es cuando la sangre está
totalmente saturada con el 97% de hemoglobina, y eso en presión parcial de oxígeno, y es la sangre arterial normal, la que llega a los tejidos. Pero cuando ésta se brinda a los diferentes capilares tisulares o órganos, tenemos que baja del 40 milímetros de mercurio, que es el 75%, que es la sangre venosa y la que va a regresar en el retorno venoso. Pero cuando hablamos de un ejercicio intenso, esta presión parcial de oxígeno puede disminuir hasta 5 milímetros de mercurio, por ende, como la curva es sigmoidea y permite la flexibilidad de la liberación o la difusión de la molécula de oxígeno, se va a brindar mayor cantidad de oxígeno para que ésta pueda compensar la necesidad de los diferentes tejidos o órganos o músculos o estructuras que estén demandando la cantidad de este mismo. En esta diapositiva vamos a ver la curva de disociación del oxígeno o hemoglobina. Podemos ver 4 gráficos. En el primero, el pH. En el segundo, la temperatura. En el tercero, la presión parcial de CO2. Y en el cuarto, el 2,3-bifosfosglicerato. Recordando, la curva sigmoidea o sigmoide celeste que está en los 4 gráficos representa lo normal. Es decir, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio con una saturación de hemoglobina del 75%. Y cuando tenemos el 97% de saturación de hemoglobina con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Pero ¿qué sucede? Cuando existe un aumento de iones hidrógeno, eso quiere decir una disminución del pH, es decir, si el pH normal es de 7,35, 7,45, un promedio de 7,40, disminuye a 7,20, eso desvía la curva hacia la derecha. Y si aumenta el pH de 7,4 a 7,6, eso la desvía hacia la izquierda. ¿Qué sucede con la temperatura? Tenemos temperatura normal 37 grados centígrados. Cuando hay un aumento de temperatura, esta la desvía hacia la derecha, y cuando hay una disminución de la temperatura, lo desvía hacia la izquierda. La presión parcial de CO2, cuando tenemos aumento de esta, la desvía hacia la derecha, y cuando tenemos disminución de esta presión parcial de CO2, la desvía hacia la izquierda. Y en este último, el 2,3-bifosfoglicerato, que el aumento de este mismo lo desvía a la derecha y la disminución o la ausencia de este lo desvía a la izquierda. Podemos resumir que los factores que desvían la curva de la oxihemoglobina hacia la derecha disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mientras que los factores que disminuyen o desvían hacia la izquierda, estos son los que tienen mayor afinidad por el oxígeno, la hemoglobina. La hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, a excepción de la PCO2, ¿verdad? Porque aquí es lo contrario. Aquí la presión parcial de CO2 aumenta y la afinidad disminuye, pero cuando la PCO2 o la presión parcial de CO2 disminuye, la afinidad aumenta. En esta diapositiva podemos observar el transporte del dióxido de carbono en la sangre. Y vamos a ver esta pequeña imagen. Como recordamos, la presión parcial de CO2 a nivel de la célula es mayor. Por lo tanto, esta va a permitir la difusión de donde hay mayor concentración a menor. Y difunde el CO2 hacia el eritrocito. Cuando este difunde, este se va a unir con el agua para formar el ácido carbónico, catalizado por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta enzima se encarga de catalizar y acelerar el proceso de la reacción para que esto sea mucho más rápido.
Este se disocia en ion bicarbonato y iones hidrógeno o hidrogeniones. Estos hidrogeniones se van a unir con la hemoglobina para formar el sistema buffer o amortiguador. Y el ion bicarbonato, este es como se va a transportar indirectamente el CO2. En este espacio podemos ver que el CO2 es transportado como CO2 disuelto o propiamente dicho, un 7%, el compuesto carbamino o hemoglobina CO2 en un 23% y en el ion bicarbonato en un 70%. Vamos a retomar acá esos dos escenarios. Uno es que es en el tejido y otro es que en el alveolo. Aquí vamos a ver el efecto de Bohr y el efecto de Haldane. Observamos en el efecto de Bohr, en donde hay aumento de la PCO2 y aumento de los iones hidrógeno, es decir, disminuye el pH, eso lo que hace es perder la afinidad por el oxígeno. La hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno y permite que ese oxígeno ingrese al tejido o a las células. Y al ocasionar eso, el CO2 se libera. Así como veíamos acá, se libera, llega al eritrocito. En el eritrocito este se une con el agua para formar el ácido carbónico mediante o catalizado por la anhidrasa carbónica. Este se disocia en ion hidrógeno y ion bicarbonato. Este ion bicarbonato pasa al torrente sanguíneo y es como se va a transportar hacia el alveolo o los capilares alveolares. Cuando estamos en el alveolo o en el pulmón, aquí sucede lo contrario, es decir, el efecto Haldane, porque aquí va a tener mayor afinidad por el oxígeno y va a perderla por el CO2. Como habíamos mencionado, las tres formas como el CO2 se va a transportar hacia los alveolos para ser eliminado, tenemos acá el compuesto carbamino, en donde la hemoglobina y el CO2. Tenemos acá el CO2 propiamente dicho o disuelto y aquí tenemos el ion bicarbonato. De cualquiera de estas tres formas es como va a llegar la eliminación del CO2 a través de los alveolos. Si tenemos aquí con el bicarbonato, que es la mayor proporción como se elimina, esta se une con el ion hidrógeno, forma el ácido carbónico, esta se disocia en agua y CO2, y este CO2 es el que va a pasar de mayor concentración a menor concentración y es como se elimina en expiración. Igual acá, el compuesto carbamino se disocia y el CO2 pasa para ese mismo proceso o el CO2 disuelto para que se dé la difusión y la eliminación de este mismo. Y acá están dos preguntas para reflexionar. En esta diapositiva